Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Les han pasado, espero, un dossier para que no se atraganten demasiado los datos, porque es una rueda de prensa con algún que otro dato, como comprobarán, y entonces es complicado de seguir y así lo pueden tener para luego redactar la noticia que estimen oportuno. Me acompaña la directora gerente del SEPA. Y los asuntos para esta convocatoria de prensa son dar a conocer a la opinión pública los datos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de Extremadura en este primer semestre del año 2017 y las propuestas de futuro que tenemos emprendidas para estos años. Saben ustedes que en el 2016 la denominada Ley de la Dependencia cumplía 10 años. Entonces dijimos que estaba paralizada por la drástica disminución de la financiación del Estado, fundamentalmente por eso, por la drástica disminución de la financiación del Estado, pero también por los cambios normativos que se habían producido en el periodo que va del 2011 al 2015. El más importante es un Real Decreto Ley al que hemos aludido en diferentes ocasiones, que es el 20/2012, y que aún hoy vigente y a pesar de las múltiples iniciativas presentadas por las diferentes comunidades autónomas, entre ellas esta comunidad autónoma de Extremadura, no hemos sido capaces de que el Gobierno acepte derogarlo, que es lo que tenía que hacer para volver a restituir lo que es la Ley de la Dependencia en todo su conjunto. Así lo pone de manifiesto, además, y no solo somos los políticos los que lo hacemos, lo pone de manifiesto el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, que habla de un parón, de un drástico parón, desde mediados de 2012 hasta mediados de 2015 de la conocida Ley de la Dependencia. Este informe del que les hablo, este informe del Observatorio Estatal de la Dependencia, reconoce el esfuerzo que estamos haciendo las comunidades autónomas, que no el Estado, por incorporar a personas que están en situación de dependencia al derecho que les concede la Ley del 2006. Y reconoce que gracias al esfuerzo de las comunidades autónomas se ha conseguido aumentar en todo el territorio español 160.000 personas atendidas, un crecimiento que ha supuesto el 21,8% en los 2 últimos años. Por lo tanto, destaca este informe, como les digo, el esfuerzo que han realizado las distintas comunidades autónomas. Pero es el mismo informe, este informe del Observatorio de la Dependencia, el que reconoce que este crecimiento es insuficiente para afrontar, para absorber la abultada lista de espera, sobre todo por las personas grado 1 que se incorporaron en julio de 2015 y que vinieron a incrementar notablemente esa lista de espera, lo que supuso que en el total del Estado, a partir de ese momento, el incremento de la lista de espera sea, en este caso, de 320.000 personas. Sobre esto influye la financiación que la comunidad autónoma pone frente a la que pone el Estado. En el caso de Extremadura son numerosos los informes y ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión que Extremadura financia con fondos públicos el 87% de la Ley de la Dependencia, mientras que el Estado solo contribuye en un 13%, mientras que la Ley de la Dependencia lo que establecía en sus inicios es que sería el 50% financiado por el Estado y el 50% por la comunidad autónoma. En el caso de Extremadura claramente no se cumple porque es el 87% de la financiación pública la que pone la comunidad autónoma y el 13% el Estado. Este derecho de atención a las personas más frágiles, y de hecho los informes manejados por la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de Atención a la Dependencia, creada en la Comisión de Presidentes, reconocían que en el 2016
se habían producido más de 40.000 fallecimientos de personas en toda España que, siendo o teniendo la característica de ser dependientes y con derecho a la atención, no habían llegado por la abultada lista de espera a beneficiarse de las prestaciones y de los servicios oportunos. Cuando lo elige esta comisión para el análisis de la situación del sistema de atención a la dependencia, los presidentes de las distintas comunidades autónomas, es porque están detectando un problema importante al que tenemos que poner solución desde la política, pero también desde la política nacional y desde el Estado. En los presupuestos generales del Estado del 2017, el Gobierno del Partido Popular pactó con Ciudadanos incrementar la partida del nivel mínimo en 100 millones de euros. Si esta partida no tiene una repercusión clara en el nivel mínimo de financiación de las distintas comunidades autónomas, no habrá servido para nada este incremento de 100 millones de euros. Y es el propio Observatorio de Directores de Servicios Sociales el que dice que es una partida que tiene pocos visos de que se ejecute. Por lo tanto, ese incremento de 100 millones de euros, ojalá sea posible que se incorpore a través de esa necesidad que existe por financiar la dependencia a ese nivel mínimo. Pero además estamos esperando los resultados. La ministra de Sanidad se comprometió a que convocaría el Consejo Territorial de la Dependencia en el mes de julio para informarnos del estado de financiación de la dependencia después del análisis que había hecho el grupo de trabajo derivado de la conferencia de presidentes, y esta reunión ha sido retrasada a septiembre por la mala evolución del grupo de trabajo en este momento, lo cual desde nuestra comunidad autónoma pensamos que es un problema grave que debe solucionarse cuanto antes. Aún así, les muestro a partir de ahora los datos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que modestamente hemos contribuido en una parte sustancial a ese incremento de personas que ahora se incorporan al derecho que establece la Ley de la Dependencia. Le paso a dar los datos relativos a julio de 2017 y, con todas las dificultades de las que hemos hablado, les digo que cuando asumimos el Gobierno en el año 2012 había 21.741 beneficiarios. Cuando asumimos el Gobierno en el año 2015 había un total de 21.741 beneficiarios y en julio de 2017 hay un total de 25.414 personas beneficiarias de la Ley de la Dependencia. De esta forma, el 72,5% de las personas con dependencia reconocidas están siendo atendidas, quedando y estando en trámites de ser atendidas el 27,5%. De esta forma, en lo que llevamos de legislatura, de mayo de 2015 a 2017, se han incorporado 3.673 nuevos beneficiarios de la Ley de la Dependencia. Estos 3.673 beneficiarios suponen que en 2 años de legislatura hemos incorporado casi la misma cifra de personas que en todos los 4 años anteriores, o que en toda la legislatura anterior, que el total de incorporaciones en los 4 años de legislatura anterior fue de 3.969 beneficiarios. Este dato habla del esfuerzo que la Junta de Extremadura está realizando por recuperar, a pesar de las dificultades, la Ley de la Dependencia. Paso ahora a detallarles los datos pormenorizadamente. Extremadura tiene un total de 53.910 solicitudes de personas para acceder al servicio de atención a la dependencia, un 10% más
que en mayo de 2015. Esto supone una media de 6 solicitudes al día y hoy tenemos 4.800 solicitudes más que en mayo de 2015. Con estas cifras y el volumen de población que tiene Extremadura, podemos decirles que somos la comunidad autónoma con más solicitudes de toda España, suponiendo que tenemos 4,9 solicitudes por cada 100 habitantes en Extremadura. El número de personas valoradas, es decir, una vez que se solicita la ley de la dependencia, se pasa a la siguiente fase, que es la valoración de esa persona. Pues el número de personas valoradas con dictamen de valoración es de 47.330 personas. Así podemos decir que el 88% de las personas que lo solicitaron están valoradas en este momento. Con estos datos podemos afirmar que Extremadura es la cuarta comunidad autónoma en número de dictámenes de valoración emitidos con respecto a su población, nada más y nada menos que un 4,3% de esos dictámenes, es decir, 4,3 de cada 100 habitantes están valorados y con dictámenes de valoración emitidos. Desde mayo de 2015 se ha aumentado en 10.840 el número de personas con dependencia reconocidas, un crecimiento neto del 44,7%. Les hablé que a día de hoy había 25.414 personas que reciben atención a la dependencia en Extremadura y les decía que el 72,5% están siendo atendidas. Ahora les destaco que es importante decir que del 27,5% que están en trámite de reconocimiento, el 70,7% son dependientes moderados o dependientes grado 1 y el 29,2% son grado 3 y grado 2. Esto es importante ponerlo en valor, puesto que la mayoría de los que están esperando son dependientes moderados frente a los dependientes que son más frágiles, que son los de grado 2 y grado 3. De esta manera, Extremadura ocupa el sexto lugar de todas las comunidades autónomas en personas atendidas respecto a su población. 2,3 personas por cada 100 habitantes en este momento están siendo atendidas en nuestra comunidad autónoma. Pero además hemos sido coherentes con el espíritu de la Ley de la Dependencia y del total de prestaciones, desde mayo de 2015, el 75,25% son para atención al beneficiario por parte de servicios profesionales y servicios públicos, frente al 24,7% que son prestaciones a las familias. Desde mayo de 2015 hemos crecido en 4.519 servicios, lo que supone un 27,27% más que la vez anterior. Apostamos siempre por los servicios públicos y, de hecho, hemos crecido en todas las tipologías. El 85,1% se benefician de servicios de promoción de la autonomía, el 35,5% de servicios de centro de día, el 32,2% de servicios de ayuda a domicilio, el 23,5% de ayudas a la teleasistencia y el 6,3% de ayudas en centros residenciales. Decirles también que hemos crecido en 2.718 personas más que en 2015 que reciben prestaciones económicas que en definitiva son generadoras de empleo y de empresariado. Establecimos desde julio del 2015 un plan especial para los dependientes moderados, para los dependientes grado 1, que se había retrasado su incorporación durante 4 años debido al Real Decreto 20/2012. He de decirles que ese estado de plan especial grado 1, la incorporación el 1 de julio de 2015 de todas las personas de grado 1, que supone el incremento de la lista de espera,
y que supuso el incremento de 10.500 personas en ese momento, ese día 1 de julio de 2015, establecimos que ese plan especial y a fecha actual de 31 de julio de 2017, el 73% de esos expedientes están resueltos y el 27% restante están a la espera de la negociación correspondiente o, una vez negociado el PIA, a la espera de su resolución. De los que más tiempo llevaba esperando, que serían de 2007 a 2010, solo esperan ahora 489. Y de los que menos tiempo llevaban esperando, del 2011 a 2015, están en este momento en trámites de resolución 1.928 personas o expedientes de personas que han necesitado ese tipo de atención. Termino con los retos que nos hemos marcado para el futuro. Estamos estableciendo la normativa necesaria para que se aceleren las valoraciones. No nos podemos dar por satisfechos, y así lo dice el informe del Observatorio de la Dependencia, no nos podemos dar por satisfechos siempre que exista lista de espera en la valoración. En segundo lugar, esperamos que las negociaciones en la comisión de trabajo que se establece a través de la Conferencia de Presidentes aporte financiación suficiente, aparte del esfuerzo que pueda hacer la comunidad autónoma en los próximos presupuestos, para incorporar más beneficiarios. Porque una vez que se valoran, se tienen que incorporar al derecho. Y si estamos solucionando el cuello de botella que suponen las valoraciones, pasaremos el cuello de botella a los beneficiarios. Por eso necesitamos ese aumento de la financiación pública para incorporar estos beneficiarios. Estamos trabajando en el incremento de la calidad de los servicios, comenzando en una negociación con los agentes económicos y sociales en la calidad del servicio que más nos preocupa en este momento, que es la ayuda a domicilio, de la que tendrán noticias próximamente. Y estamos mejorando las infraestructuras para disponer de servicios públicos que podamos ofrecerles a los que reconocemos como beneficiarios. Destinaremos 1,9 millones de euros a los ayuntamientos a través de fondos FEDER y destinaremos una partida de 8,5 millones de euros en la reforma de los centros sociosanitarios de Mérida y de Plasencia. Comenzando, solo por la situación en la que se encuentran las instalaciones, por el Centro Sociosanitario de Mérida, que ya está en una fase de estudio muy avanzada su plan funcional y que convertiremos en breve en un proyecto de construcción y de reforma de este Centro Sociosanitario de Mérida. Por mi parte, nada más, y abierto a cuantas preguntas sobre este o cualquier otro tema tengan al respecto. ¿Preguntas? Buenos días. A mí me gustaría preguntar sobre otro tema, sobre el plan de copago farmacéutico que está estudiando la Junta para pensionistas y discapacitados. ¿Si nos podría explicar cuáles van a ser las líneas generales de ese plan? En el debate del Estado de la región, el presidente de la Junta de Extremadura se comprometió a establecer una línea de ayudas que intentase compensar a las personas más vulnerables y que, debido al copago farmacéutico, habían dejado de tomar los tratamientos en la comunidad autónoma porque no podían hacer frente a ese pago. Entendemos que teníamos que empezar por algún sitio. La decisión del Gobierno es comenzar en este segundo semestre del año 2017 con establecer, y en eso estamos trabajando en este momento, una línea de ayudas a las personas que comenzaremos, que son pensionistas,
pero que además tienen reconocido un grado de discapacidad de al menos el 33%, porque entendemos que, por un lado, esas son las personas que más medicamentos toman y, en segundo lugar, porque son las más vulnerables. Y acabaremos la legislatura estableciendo una línea de ayudas que intenten compensar a todos los pensionistas o a todos los dependientes, los discapacitados con un 33% que cobren menos de 18.000 euros anuales. Para eso es para lo que se destinarán las ayudas, para hacer frente a ese copago. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Más? Buenos días, consejero. Ha hecho usted una comparativa de los datos de dependencia respecto a la pasada legislatura. Presupuestariamente, no sé si tienen hecho alguna comparación, me refiero a la cantidad de dinero en los presupuestos de la comunidad. Sí, incrementamos un 1,1% en el primer presupuesto nuestro, en la dependencia. En este segundo presupuesto hemos crecido también en unos términos parecidos, si bien es verdad que el incremento presupuestario que hemos hecho este año estamos interesados en que vaya al nuevo MADEX, a la discapacidad. Por lo tanto, este esfuerzo que estamos haciendo es un esfuerzo que sale de los presupuestos que quedan liberados por ese crecimiento que se está produciendo en el ámbito de la discapacidad en este año, que se ha cifrado en 4 millones de euros. Para el año 2018, saben que estamos en proceso de negociación, que todavía no están cerrados, ni mucho menos, ya me gustarían, los presupuestos para el ejercicio de 2018 y, por lo tanto, intentaremos, por un lado, que la financiación del Estado llegue al 50% y que nosotros, con el esfuerzo presupuestario que podamos, lleguemos a ese otro 50%, que sería lo razonable, siempre manteniendo el nivel de copago que mantiene el usuario en el sistema de la dependencia, porque así se estableció por ley. Pero, claro, incrementar solo por una parte, por la parte de la comunidad autónoma, significaría que nos estamos desviando todavía más, ¿no? Entonces yo espero que en septiembre la ministra de Sanidad nos convoque a los consejeros y consejeras de las distintas comunidades autónomas y nos dé buenas noticias en este sentido, ¿no? A ver si he entendido bien una cosa. Desde mayo de 2015 el número de personas reconocidas con derechos son 10.840, pero solo 3.673 se han incorporado al sistema con ayuda. ¿El resto qué pasa? ¿Tiene reconocido el derecho pero no recibe la ayuda por algo? ¿No hay dinero? ¿O cuál es el problema? Se pueden estar negociando en este momento los PIA, los planes de atención, y por lo tanto todavía no haber sido incorporados, o esas personas que han sido valoradas no tienen reconocido ningún grado en este momento, o esas personas están siendo revaloradas. Quiero decir que puede haber discrepancia de cifras en relación a todo este capítulo. Los PIA son los planes individuales de atención. Es decir, cuando tú valoras a la persona, dices o le propones a la familia o al dependiente, si se encuentra en plena capacidad de obrar, que lo que le hace falta a él por su dependencia es una ayuda al entorno, por ejemplo, ayuda a domicilio, o necesita un centro residencial, o necesita un centro de día, por ejemplo. Pues esto es lo que se negocia con la persona dependiente. En la negociación de ese PIA se va algún tiempo, bien por decisión de la propia familia. Y luego, en relación a esta pregunta, sí que quiero lanzar un mensaje dirigido fundamentalmente, y lo lamento que sea así, al Gobierno de España, y es que debido a las cifras de copago, por la reducción del nivel mínimo y del nivel acordado de financiación de la Ley de Dependencia, algunos dependientes grado 1 están rechazando a ser atendidos a través, y no pocos, a través de la Ley de la Dependencia, porque les sale más barato hacerlo por ellos mismos que acogerse a la Ley de la Dependencia, que siempre le proponemos una ayuda de servicio al entorno, y solo el copago que tienen que realizar ya le supone más carga económica que lo que ellos venían haciendo, y por lo tanto lamentablemente están rechazando ser atendidos a través de la Ley de la Dependencia, y esto es absolutamente lamentable.
lamentable. Hola, consejero, buenos días. Me gustaría preguntarle, para que nos explique dos de los puntos que han salido en el DOE en el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con la residencia de personas mayores y el otro va dirigido a las ayudas en torno al deterioro cognitivo. Sí, son ayudas que convocamos anualmente, son ayudas que van dirigidas, en unos casos, en la mayor parte de los casos, van dirigidas a los ayuntamientos y que se encargan de la atención a personas o en centros residenciales y que son plazas y que son ayudas a esa atención, fundamentalmente de personas o que son válidas o que están en grado 1, si no me equivoco, la que ha salido, y en segundo lugar, lo que tiene que ver con la segunda parte de tu pregunta, deterioro cognitivo, sí. Serán también ayudas fundamentalmente a centro de día. ¿Más? Hola, buenos días. Buenos días. Una de las principales quejas de las personas que quieren acceder a una ayuda para la dependencia es el tiempo de espera tan largo que tienen que sufrir para tener una valoración. Además, no creo que no solo hay una, sino que son 2 visitas que se realizan o 2 valoraciones. Según grado, imagino que habrá un tiempo mayor o menor. ¿Cuál es el tiempo medio de espera ahora mismo para tener una valoración de la dependencia? Y con una ayuda financiera, con un impulso financiero del Gobierno de España, ¿en cuánto se podría reducir ese tiempo de espera? Y si afectaría, porque bueno, una de las mejoras que ha dicho para el futuro es precisamente reducir esa espera en las valoraciones, ¿no? Sí. Nosotros, le digo, tenemos una espera que en algunos casos llega al año. No le voy a dar medias porque no tengo los datos de medias, pero en algunos casos llega al año. Esto es intolerable. Intolerable. Mientras tengamos personas que están esperando un año, esto es intolerable para este Gobierno. Y pondrá todos los esfuerzos del mundo para que esto se arregle. ¿La solución es fácil? No. ¿La solución es solo económica? No. La solución es organizativa y económica. ¿Por qué le digo que la solución es organizativa y económica? Por lo siguiente. La solución es organizativa porque hemos hecho un sistema de valoración muy complejo y que solo depende de los equipos de valoración. Por lo tanto, eso es algo en lo que en este momento estamos trabajando para disminuir el número de visitas y para aumentar el papel que los trabajadores de atención social básica, que son inmensamente más accesibles para toda la población, puedan tener un papel más destacado en el proceso de valoración. Y ese cambio organizativo nos va a suponer una reducción de bastantes meses en la valoración de las personas en situación de dependencia. Y le decía, por otro lado, económico. Nosotros dejamos un SEPAZ, cuando nos fuimos del Gobierno, con unos equipos de valoración distribuidos en el territorio y bien dotados. Y cuando hemos llegado, nos hemos encontrado unos equipos de valoración disminuidos, bastante disminuidos, que no son capaces de hacer frente al incremento de solicitudes, como les decía, que en nuestra legislatura se ha incrementado, pasando de la legislatura anterior, que eran 2 solicitudes día de media, a un número de solicitudes de 6 solicitudes de media al día en esta legislatura. Por lo tanto, ahí sí que hace falta un esfuerzo económico para que podamos dotar mejor a los equipos de valoración y así podamos llegar a más parte del territorio de la comunidad autónoma con más valoradores. Por eso, una medida organizativa que ya estamos intentando ahormar en un proyecto normativo
y, en segundo lugar, un incremento presupuestario para incrementar el número de valoradores y que se pueda reducir de forma importante esta valoración. Cuando le decía lo lamentable de que el grupo de trabajo haya tenido que reconocer, el grupo de trabajo que proviene de la Conferencia de Presidentes, que en España hasta más de 40.000 personas han fallecido sin tener esa valoración de la dependencia, de lo que estoy hablando es que las listas de espera son intolerables. Cuando les decía que de las personas atendidas nosotros hemos intentado, en la medida de lo posible, atender sobre todo a dependientes severos, se lo estaba diciendo por la fragilidad que tienen esas personas frente a los dependientes moderados. Pero todo esto que estamos haciendo son parches que ponemos las comunidades autónomas. Por cierto, aquí, igual que en Castilla y León, igual que en Castilla-La Mancha, igual que en Andalucía, igual que en Cataluña, igual que en el País Vasco, igual que en Galicia, porque el Gobierno de España en este momento no está respondiendo a la cuantía de financiación y de organización y a la derogación del Real Decreto Ley 20/2012 que ha generado tanto daño a la ley de la dependencia tal y como la concebíamos. ¿Más? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias a todos y a todas, y si no les veo, felices vacaciones a aquellos que la tengan.